Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en este canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y en Viña del Mar, Chile, para traerles un mensaje. Vamos luego ya a comenzar con él y vamos anotando allí los versículos. Tome su agenda, su lápiz, para anotar todos los versículos que serán allí, quedarán registrados para que usted pueda examinar y con bastante atención aquello que nosotros vamos a traer. Y el título de este mensaje es: El Señor bajó del cielo y los muertos resucitaron. Ese es el tema. Entonces, este es un tema glorioso. El Señor bajó también en gloria, ¿cierto? Y esto para nosotros es una reflexión, ¿no? Usted tiene que entender que estos son temas que no son enseñados prácticamente en ningún lugar de ninguna iglesia de la tradición religiosa. Por eso que se ha tornado difícil para los hermanos entender, porque no se comprenden las fechas y también el lenguaje que es figurado, el lenguaje que es simbólico. Y ese es el motivo por el cual entonces se confunden los hermanos con lo que está escrito en la Biblia. No se conoce la ley y los profetas. Y eso es entonces lo que vamos aquí a explicar un poco, si así Dios lo permite. Esperamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda su verdad, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver entonces en el libro de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16. Vamos a ver aquí, 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a llegar hasta el versículo 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. El 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí vemos, este libro fue escrito en el año 50 del primer siglo de la primera era cristiana. Entonces es muy importante también anotar en el año que fue escrito el libro, para poder entender cuándo fue escrito y cuándo fue el cumplimiento. Entonces esto fue escrito en el año 50. Y esto es un diálogo entre el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónicas, los hermanos cristianos de aquella iglesia en Tesalónicas. Y el apóstol Pablo entonces estaba también consolando a esos hermanos, enseñando que ese evento no sería de forma física, porque dice aquí, vamos a ver el primer versículo y vamos a entender algo aquí que está escrito. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto que resucitarán primero es espiritual y no físico. Eso es lo primero que tenemos que entender aquí. Ese es el primer punto de lo que el apóstol intenta explicar en este pasaje bíblico a los hermanos de Tesalónica. Y el segundo punto dice: luego nosotros, los que vivimos, él también se incluye en el nosotros, porque estamos hablando del siglo primero, donde está hablando con sus discípulos allí, que eran también los hermanos de las iglesias en Tesalónica. Entonces él está hablando en aquel siglo, no en el siglo XXI, como hoy podemos traer esto para el siglo XXI o un siglo más adelante. Pero el apóstol Pablo está hablando con los hermanos de Tesalónica en aquel tiempo del primer siglo. Y les dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo les está explicando que cómo iría a hacer entonces esto
En ningún lugar dice que fue físico, que sería físico, sino que dice que serían entonces como arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos cuáles? Con aquellos que ya estaban en el Hades, los que estaban allí en el Seol de años y muchos años, que sería entonces allí el tiempo en que el Señor los tomaría y resucitarían y le entregaría el cuerpo de gloria y vivirían eternamente con Dios. De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Y sería entonces juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces aquí usted puede ver claramente, el Señor no está hablando que ve al Señor físicamente, que el Señor vendría físicamente para tomar a todas estas almas que estaban allí en la sepultura, sino que es algo espiritual. El apóstol Pablo en ningún momento explica que vio al Señor físicamente. En ningún lugar lo ve físicamente. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Él estaba entonces consolando a los hermanos, que ellos sabían que muchos ya estaban muertos. ¿Y cómo sería eso cuando el Señor viniese? Que resucitarían los muertos, porque ellos tenían una polémica con gente que no acreditaba, y otros decían que ya la resurrección había acontecido, y el apóstol dice no, que vendría el tiempo de la resurrección de los muertos. Aquí está en el año 50. Así que vamos a ver dónde podemos testificar de que el apóstol nunca vio al Señor físicamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver aquí en el libro donde está escrito en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde el Señor tiene un encuentro allí en el camino de Damasco con el propio apóstol Pablo. En el capítulo 9 y el versículo 3 al 5 dice lo siguiente: y este vio, el capítulo 9, era ese el 10. Dice así: mas yendo por el camino, está hablando aquí entonces que es la conversión de Saulo, porque era Saulo en aquel tiempo, no era apóstol. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Entonces le dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí no explica que lo está viendo. Aquí dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Entonces él no lo ve físicamente. Y en lugar ninguno el apóstol Pablo, durante todas las epístolas y las cartas que él escribe, en ninguna de ellas se le explica que vio al Señor físicamente. Que escuchó la voz, sí, le dio las directrices, pero no que lo vio. Así que cualquier persona puede ver que está claramente eso escrito en la Biblia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el apóstol Pablo no vio en ningún momento al Señor físicamente. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Así que vamos a ver aquí en el libro de Gálatas 1, del 11 al 12. Y mire que el apóstol Pablo, él no tuvo así un mentor para que le enseñase. Él no tuvo allí un profesor que le enseñase. Vamos a ver eso que está en Gálatas 1 y el versículo 11 y 12. Dice: más cuando el Señor los llama entonces para el ministerio, allí en el versículo dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por Dios, ni por hombre, apóstol, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces no es que a él le colocaron el título, no es que a él le colocaron el aceitito en la cabeza, no, a él lo llamó directamente el Señor. Y eso es lo que él deja escrito en el versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Y allí también dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces hubo un cambio allí. Cuando el Señor lo llama, entonces él entiende que era el Señor, porque él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y no es que perseguía a Jesús, sino que perseguía al pueblo de Jesús. Perseguir a un hijo de Dios es lo mismo que perseguir a Dios. Lo mismo que perseguir a Jesús. Perseguir a un hijo o una hija de Dios es lo mismo que perseguir al propio Dios, al propio Jesús. Entonces por eso le dice aquí, él le dice así, porque yo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba. Entonces, aquí vemos de que no recibió el ministerio de manos de un hombre. No, la voy a separar a usted, hermana, para ungirla evangelista en el mes de noviembre, por ejemplo. Que eso es lo que hace la iglesia cristiana. Vamos a separarla porque usted trae muchas personas a la iglesia, entonces tiene que ser ungida evangelista. Pero ni le preguntó al Señor si yo era o no era, si la persona era o no era evangelista. Así que tenemos que entender todas esas cosas de lo que sucede en la tradición. Y eso está entonces en Gálatas 1, que él no fue enseñado por ningún humano, fue directamente por Dios. Pero lo que estamos diciendo, que no lo vio físicamente, nunca lo vio físicamente. Vamos a pasar a un lugar ahora, en el capítulo 30 del libro de Ezequiel. Cuando el título dice, el Señor bajó del cielo y los muertos resucitaron, nosotros sabemos que ese bajar del cielo está escrito, que Él vendría sobre las nubes y traería entonces... vendría sobre las nubes a aplicar un juicio. Y aquí vamos a ver nítidamente en el capítulo 30 de Ezequiel cómo el Señor se refería en ese tiempo a cuando Él venía sobre una nación y venía para aplicar un juicio. Vamos a ver entonces Ezequiel 30, versículo 4. Vino a mí, versículo del 1 al 4. Dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y será miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Entonces le está anunciando un juicio que vendría sobre Egipto. Vendría ese juicio y él entregaría entonces una espada, ¿cierto? Vendría esa espada, Dios la entregaría al rey de Babilonia para aplicar el juicio en esa nación, que en este caso era Egipto. Y cuando el Señor dice que entrega una espada, Él no es que le entregue una espada, no es que Él tenga una espada en la mano y que entregue la espada. No, eso es entregar la autoridad de Él para aplicar un juicio en la tierra, en alguna nación. Eso es la espada. Lo mismo sucedió en Roma, cuando Él entregó la espada al general Tito, para que aplicase allí entonces el juicio que ya estaba determinado por Dios en la ley y en los profetas. Lo mismo aconteció entonces. Él coloca entonces la espada en Tito, se la entrega, le entrega toda la autoridad para él ejercer y destruir así a todo judío de su generación. Que estamos hablando de la generación del siglo I, la generación de Jesucristo.
Y allí el propio Jesús, entonces, que es Dios Todopoderoso, le entrega esta espada al general Tito. Pero aquí, en Ezequiel 30, él habla entonces que le entregó esta espada al rey de Babilonia para aplicar el juicio en la nación de Egipto. Entonces, aquí vemos que hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Primeramente, hemos estudiado y hemos enseñado que la venida sobre las nubes es venir entonces sobre una nación en juicio. No es que él iría a venir a la tierra, que él se haría presente físicamente o corporalmente. No se trata de eso. Se trata de nosotros también entender el lenguaje apocalíptico y el lenguaje simbólico y el lenguaje que está escrito en toda la Biblia, porque eran otros tiempos, hermano. Eran otros tiempos, hermana, en donde el lenguaje era diferente y fue aplicado así porque era un lenguaje simbólico. Y eso es lo que cuesta para que el hermano, la hermana aprenda y entienda qué es lo que el Señor quiso decir cuando dijo colocó la espada en la mano. Si usted lo ve literal, usted va a entender de que le entregó la espada en la mano al rey de Babilonia, o en este caso al general Tito en el año 70. ¿Ve? Son cosas que tenemos que aprender. Entonces significa eso, espada en la mano de algún rey o de algún general, como en este caso que estamos hablando, significa entregarle toda la autoridad. Y no es la autoridad de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, un maestro, no, o de un pastor. Es la espada que viene, la autoridad de Dios, cuando él le entregó entonces aquí al general Tito. Entonces, la venida del Señor que relata todo el Nuevo Testamento se refiere a ese juicio, el Nuevo Testamento, y nunca en forma corporal o física, como la tradición ha enseñado y ha buscado de todas formas sustentar eso, sustentar esa idea de que no tiene ninguna comprobación bíblica que el Señor vendría por sobre las nubes y que todo ojo lo vería. Esos también son temas, ¿ves? Todo ojo lo vio, pero todos los ojos que estaban en aquel siglo, no en el siglo XXI o siglo más adelante. Entonces no tiene eso ninguna comprobación bíblica de aquello que fue tratado en la ley y en los profetas. Eso estaba escrito en la ley y los profetas, que así sería. Vendría sobre las nubes a aplicar un juicio, pero no vendría físicamente. El apóstol Pablo no lo vio, nadie lo vio cuando vino a aplicar el juicio. Así que, como el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, se encuentra allí en el camino de Damasco con el Señor, y entonces el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El apóstol Pablo no vio de ninguna manera, de ninguna forma, físicamente o corporalmente al Señor. Entonces sí, lo que recibió fue la orientación, una orientación del propio Cristo. El apóstol Pablo recibió directamente de él y no de ningún hombre. Entonces todo lo que estaba en la ley y los profetas, todo eso estaba oculto. Pero cuando se lo entrega al apóstol Pablo, entonces viene la revelación y él escribe y deja todo escrita, la revelación, y comienza a entregar cartas a todas las iglesias de aquel tiempo, ya comunicando lo que el Señor le había entregado. En ningún momento lo ve que viene físicamente. Y entrega entonces a la iglesia gentílica, porque el apóstol Pablo fue ordenado para entregar y enseñar a la iglesia gentílica y no a la iglesia judía. También tenemos un tema sobre eso. Así que obviamente nada dice que vendría de forma física. Y el tercer punto, que veremos cómo identificar la resurrección de los muertos, que es también es tan polémico, porque todos piensan que los muertos entonces van a resucitar de allí, de sus sepulcros, y van a subir al cielo como que fueran palomas. Y no sé cómo podría ser, no cabe en la mente cómo podría ser si la carne ya al polvo vuelve al polvo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo podría ser que el cuerpo
fuese salir entero y si ya estaría todo deteriorado. Que al tercer, segundo día ya el cuerpo ya está deteriorado. ¿Cómo iba a volar? Y todavía con ropa. Una cosa que en la mente nuestra tenemos que pensar, tenemos que meditar en lo que está escrito. Y el Señor dejó todo para nosotros aprender. Solo falta que nosotros deseemos conocer de la verdad. Eso es lo que hace falta, conocer la verdad. El deseo de conocer la verdad. Entonces identificaremos ahora la resurrección de los muertos que acontece en el año 70, en la venida del Señor sobre las nubes, cuando dice la Biblia que Él entonces bajaría por sobre las nubes y los muertos resucitarían. Él viene entonces del cielo, por consiguiente, también vino por consiguiente de la caída de Jerusalén. Deja muy en claro cuando consideramos la ley y los profetas. Allí entendemos que había un tiempo que estaba profetizado que la venida del Señor estaba aproximándose, acercándose, y hasta que llegó entonces en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿quién ve el preterismo pleno como herejía? Son personas que no tienen ningún interés con la verdad y ningún interés en conocer la ley y los profetas, que lo encuentra difícil, encuentra que a lo mejor no tiene sentido estar estudiando esto ahora, después que los profetas ya ni existen más. Pero está escrito en la Biblia y también está la historia. Tenemos que estudiar, hermano, no podemos quedarnos sin estudiar. Si no, vamos a ser siempre manipulados por las masas. Vamos a ser siempre manipulados. Y eso es lo que el Señor no quiere con su vida ni con mi vida. Así que le damos gracias a Dios por el conocimiento que Él nos ha ido entregando, para poder también comunicar esto y que usted también lo pueda seguir enviando a muchas personas. Entonces, como digo, lo que necesita el hermano y lo que necesita la hermana es tener interés en conocer la verdad, interés en conocer los tiempos, interés en conocer el lenguaje, interés en conocer la ley y los profetas. Necesitamos de eso. Y esos profetas entonces tenemos que darle atención a sus profecías, que son las verdades escritas en la palabra. ¿Y será que hubo resurrección de los muertos? ¿Será? ¿O tenemos que esperar no sé cuántos siglos más adelante para entender eso? Vamos a ver eso en el libro de Daniel. El libro de Daniel 12, que debe estar cerquita por aquí. El libro de Daniel 12 y el versículo 1. Aquí dice lo siguiente: en aquel tiempo, estamos hablando ahora, el tiempo del fin. El tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Vea que todo esto es espiritual, porque Miguel, cierto, es un ángel, es un arcángel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces el ángel viene y le comunica, el Señor viene y le comunica a Daniel lo que iría a suceder en el tiempo del fin, que este Miguel entonces vendría también a la ayuda allí espiritualmente para los hijos de Dios. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Y muchos, el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esos son los que estaban en la tierra, estaban allí en el Seol o en el Hades, en el sepulcro, ya muertos desde el tiempo del Génesis adelante. Siempre hubieron hijos de Dios y ellos estaban allí esperando la resurrección. Ellos estaban allí esperando resurrección. Lógicamente que los que son hijos de Dios son los que iría el Señor a tomar en gloria. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna, esos resucitarían para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que no es que ellos iban a ser avergonzados la vida entera allí, sino que ellos no vieron al Señor. Entonces, ahí hubo una confusión perpetua, dice. Entonces usted puede entender aquí de que muchos de los que duermen, no dice todos, dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Y eso cuándo sucedió? Cuando el Señor le dice en el versículo 1, en aquel tiempo, ¿qué tiempo era ese? El tiempo cuando el Señor vendría por sobre las nubes, que fue el siglo I. Entonces está muy claro, hay que entender esto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Nunca hubo entonces un tiempo similar al que fue en el año 70. Desde que hubo gente, dice, hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces eso es un tema muy importante también, porque los que están escritos o inscritos o escritos en el libro no es un libro físico, es un libro espiritual que le pertenece solamente a Dios, y Él sabe cuáles son los nombres que están escritos allí, que son los de sus hijos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros orábamos en la religión, nosotros llamábamos a una persona y después de hacer la oración, ella hacía la oración de entrega de su alma para Cristo, y entonces nosotros siempre decíamos: Señor, escribe el nombre de ella o de él en el libro de la vida, lo que era necesario, porque ya está escrito desde antes de la fundación del mundo su nombre, mi nombre y de todos aquellos que están escritos, que son los predestinados, los separados, lo que el Señor desde antes de la fundación del mundo los tiene y los trae a la tierra. Entonces el nombre ya está escrito en el libro. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero vamos a ver ahora en relación a la caída del templo de Daniel. Daniel dice que nunca hubo allí, en ese tiempo, nunca hubo tiempo igual. Donde vamos a encontrar eso en Mateos, el capítulo 24, que lo hemos leído bastante, porque es un tema aquí que es la predicción de la destrucción del templo, que el propio Señor Jesús le habla a sus discípulos, y dice así, capítulo 24, y vamos a ver el versículo 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo que está escrito entonces en el libro de los profetas. Y aquí estamos hablando de un apóstol, el apóstol Mateo, cuando era discípulo del Señor. Entonces dice: porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en Daniel 12, versículo 1 y 2, dice que nunca hubo hasta ese día y nunca habrá una tribulación tan grande como la que hubo entonces en el año 70. Y aquí dice también en el versículo 24, en el capítulo 24 del 1 y el 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos. Es decir, entonces que el Señor aquí en el versículo 21 le está hablando ¿a quién? A sus discípulos. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí está hablando en relación a la caída del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. En el versículo 21 habla lo que está confirmando lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 12, que nunca hubo una tribulación, una angustia tan grande cuanto hubo allí en el año 70, en el tiempo de cuando el Señor vino por sobre las nubes a aplicar el juicio en Jerusalén, y entonces destruyó la ciudad
y también destruyó el templo. En relación a eso es lo que estamos aquí hablando sobre la venida del Señor por sobre las nubes. ¿Será que hubo o no hubo resurrección? Sí, claro que hubo, porque lo vimos ya allí en Daniel 12, y versículo 1 y 2. Y eso sería algo que el Señor mismo le comunicó a Daniel, confirmándolo entonces ahora aquí también con este libro de Mateos, y también lo confirma con el apóstol Pablo. Y en el versículo 2 de Daniel dice que resucitaron para vergüenza algunos y otros para vida eterna. Entonces, ¿resucitaron o no resucitaron? Resucitaron, porque lo explica en el antiguo pacto, pero esto sucede en el año 70 en el nuevo pacto. Entonces se cumplió. ¿Resucitó o no resucitaron? Resucitaron. Y eso fue entonces en el año 70 después de Cristo. Y los que murieron en Cristo, los que habían muerto en Cristo, esos son los que resucitaron para vida eterna con Dios. Entonces, lo que deja intrigado a los futuristas es que no vieron con sus ojos carnales, con sus ojos naturales, no vieron físicamente. Entonces, los futuristas todavía están allí con esa impresión de querer verlo, pero no lo van a ver. ¿Por qué? Porque Él ya vino, y vino en una manera gloriosa. ¿Qué significa eso? Que vino en gloria, vino espiritualmente, vino en su esfera espiritual. Como vino con el apóstol Pablo en el camino de Damasco, vino en una esfera espiritual que era un resplandor de luz. De allí, de ese resplandor, salía la voz. Pero el apóstol Pablo no lo ve. En ningún momento dice que lo ve. Así que todo esto es espiritual, y tenemos que entender las cosas espirituales como espirituales. Porque tenemos que hacer la división en nuestra mente de lo que es natural y de lo que es espiritual. La Biblia enseña lo natural y enseña lo espiritual. Así que eso es lo que tenemos que ver, hermano querido, mi hermano querido, mi hermana querida. Usted tiene que hacer la diferencia en su mente. Querer conocer la verdad va a requerir tiempo. Porque muchas veces usted se sienta allí para escuchar un mensaje y usted quiere terminar luego. Porque siempre la mente está por otros lados, porque tiene que hacer esto, porque tiene una otra obligación, porque tiene, qué sé yo, tantas cosas para hacer. Pero usted tiene que tomar un tiempo para la meditación y no compararlo con la religión. Porque la religión a usted le enseñó algo que estaba errado. Y su mente humana no quiere aceptar lo verdadero. Y eso es ir en contra de la propia doctrina de Cristo. Y eso es muy serio y muy delicado. Ir en contra de la doctrina de Cristo es muy delicado. Se lo digo yo, ¿por qué? Porque he conocido personas que han ido en contra de la doctrina de Cristo y no le ha ido muy bien. Así que tenemos que tomar cuidado con esto. Son cosas espirituales muy serias. Vamos a volver al libro de Daniel, el libro de Daniel 12. Vamos a ver algo importante también acá. El libro de Daniel nos explica claramente sobre la resurrección, y versículo en el 12, capítulo 12, y en el versículo 5 al 7. Vamos a ver aquí, versículo del 5 al 7. Dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban. Vamos a ver aquí Daniel 5, 6 y 7. Sí, claro, porque leímos entonces hasta el versículo 2. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Estamos hablando del año 70. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
Y al oír el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En ese tiempo, cuando se terminó la dispersión del pueblo santo, ¿qué pueblo santo era ese? El pueblo de Jerusalén, los judíos, que en ese tiempo era su pueblo, el pueblo llamado Pueblo Santo, que estaba en aquella tierra, que también la llamaban la Tierra Santa de Jerusalén, y también decían que era el Dios de Israel, ¿no? Y hoy en día sabemos que todo eso era en ese tiempo. Todas estas cosas, dice, se cumplirán. ¿Qué se cumpliría allí? La resurrección, la salvación, la vida eterna, el cambio de pacto. Todo eso sucedió en aquel tiempo. Entonces, ¿cuándo sería eso? ¿Cuándo sería eso? En el año 70. Aquí el apóstol, el profeta Daniel dejó esto escrito. Y vea usted que en el versículo, cuando habla de tiempos y la mitad de un tiempo, esto sería entonces los 3 años y medio de la gran tribulación, que está escrito en el Mateos 24 y el versículo entonces de la gran tribulación, versículo 21, que nunca más habría una tribulación como aquella. Los 3 años y medio están marcados aquí en el libro de Daniel, que fue el tiempo que duró, el tiempo del cambio, todo ese que Dios vino a ejecutar, la resurrección, la salvación, la vida eterna, el cambio de pacto, todo eso. Y eso entonces, allí estaba el tiempo, los 2 tiempos y la mitad del tiempo, que sumando son 3 años y medio de la gran tribulación, en el año 70, donde la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo cayó. 3 años y medio que llevó el fin del pueblo santo, y todo nuevo, se hizo todo nuevo. Nueva alianza fue establecida, los muertos en Cristo resucitaron y recibieron sus cuerpos gloriosos, sus cuerpos glorificados, y heredaron la eternidad. Esa es la verdad. Entonces, la resurrección sí sucedió. Sí sucedió. Esa es la palabra bíblica que confirma lo que estamos aquí trayendo como este estudio, para que usted vaya creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Y infelizmente muchos hermanos, en su rebeldía tola o boba, continúan acreditando entonces que habrá resurrección, pero van a subir los muertos con cuerpo físico, y eso es solamente una teoría futurista. Especulaciones hay bastante, muchas. Así que el libro de 1 Tesalonicenses 4:16, y vamos a llegar, y con eso vamos a terminar este mensaje, este estudio. 1 de Tesalonicenses, donde nos habla, que en el primer versículo que trajimos, que es 1 de Tesalonicenses 4, y el versículo 16, 4 y versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, que le entregó al general Tito, con voz de arcángel, ¿verdad?, que le habla entonces también, que le habló a Daniel con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto entonces es lo que hemos traído para su conocimiento. Hubo resurrección de los muertos, y punto final en el año 70 de la primera era cristiana, en el siglo primero, y también en la generación de los apóstoles, la generación entonces allí, la primera era cristiana. Con esto nos estamos entonces despidiendo. Espero que este tema le haya sido útil, y también le pedimos que usted continúe a enviar estos mensajes por las plataformas que usted trabaje, con las que usted esté
familiarizado y entregue entonces estos mensajes para que muchos conozcan la verdad y sean libres. Y nosotros entonces estamos dejándolo cordialmente invitado para un nuevo mensaje. Le pedimos a usted entonces que accione allí la campanita y nos ayude a ganar proyección, que usted escriba, envíe un buen comentario, reúnase con sus amistades, reúnase con sus amigos. Mire, la intención nuestra es que usted conozca, es que usted conozca la verdad. Esa es nuestra intención, ¿no? La intención nuestra no es llenar iglesias, porque es muy difícil llenar una iglesia. Es muy fácil, con la gracia de Dios, es muy fácil llenar iglesias entregando mensajes superficiales, superfluos, y que sean mensajes que a usted le van a traer un versículo, y con ese versículo usted va a creer, usted se va a sentir bien, va a dar una autoayuda a su alma, ¿me entiende? Le va a traer un versículo y usted se va a dar vuelta en este versículo y le va a dar gracias a Dios, y sí, también sirve. Esas iglesias están llenas, pero del conocimiento de la doctrina de Cristo no van a estar nunca llenas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estudiar. Pero nosotros aquí tenemos el interés y exhortar a los hermanos para que aprendan la palabra de Dios y conozcan qué es lo que es, de qué se trata la escatología consumada, y conozcan el preterismo, que es un método de interpretación, y que conozcan entonces la verdad que está escrita en la palabra, en sus tiempos, en la ley y los profetas, y el cumplimiento en el nuevo pacto. Y con esto entonces le decíamos que nos estamos despidiendo hasta un nuevo mensaje que con certeza el Señor nos estará entregando para traérselo a usted. Gracias y paz.